gusto que nos acompañe en consulta, bienvenido. Esperemos que no sea la primera vez que nos acompañe. Y bueno, hay una gran inquietud de los profesores. En estos días hay varios eventos importantes en materia de educación. Hay una reunión de ministros de América Latina en Puebla. El CENTE, sus dos secciones, la sección 23 y la sección 51, van a firmar un acuerdo con el gobierno del Estado. Y la gran inquietud de muchos de los profesores es ¿qué cambios en materia educativa vienen para Puebla? ¿Cuáles son los retos en materia educativa para Puebla? Con grandes ventajas, con vanguardia en ámbitos de la ciencia, la tecnología, de la educación, en todos los niveles, con universidades y centros de investigación del primer mundo, y a la vez con rezagos históricos tradicionales como los que aquejan a muchas otras partes pobres y marginales del país. De tal manera que el reto en materia educativa para Puebla es muy significativo. Pero como yo decía, el inicio de esta administración, los eventos que tú mencionas, la reunión aquí de los principales actores nacionales e internacionales comprometidos con la educación, las iniciativas del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de las secciones 23 y 51 de su liderazgo nacional, la colaboración de los maestros en este esfuerzo por la calidad educativa, en general, pues todo anticipa un buen inicio de administración a favor de la educación. Para algunos preocupante es en el sentido de del nivel preescolar, la obligatoriedad de este nivel, poco a poco se está llegando a la hora cero y hay algunas entidades como por ejemplo Puebla que no tiene infraestructura, que no tiene la capacidad, que no tiene el personal para poder cumplir con esta norma. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué planes hay a futuro en este sentido? Pues requiere, como tú mencionas, de una inversión en infraestructura ahí donde se carece de ella. El país no ha crecido proporcionalmente en la inversión en infraestructura educativa como debiera en relación a los retos que hoy reconocemos todos deben alcanzarse. Por ejemplo, no hay infraestructura tampoco suficiente para educar en inglés a los maestros que a su vez deben educar en inglés hoy a las nuevas generaciones, reconociendo también en este ámbito todo el país que es necesario que contemos con una educación en un segundo idioma, en el inglés en particular. El problema en particular del nivel preescolar es ese. Se reconoce que es necesario integrar a los niños y niñas desde una edad temprana en el proceso educativo formal, escolarizado. Se ha establecido criterios legales y administrativos para poder hacerlo y sin embargo es cierto, se carece en muchos lugares de la infraestructura necesaria para incorporar a estos miles de alumnos y proveerlos de maestros y maestras y de las condiciones de infraestructura educativa necesarios para poder realmente integrarlos en un proceso de educación de calidad y no solamente hacerlo de manera parcial, incompleta, que a veces incluso genera resultados contraproducentes. Este es uno de los dilemas que tiene México como país en vías de desarrollo para lograr una calidad educativa de primer mundo, como hoy la competencia internacional nos los exige. Hay en marcha un esfuerzo extraordinario del propio sindicato y de las autoridades educativas a nivel de los estados y a nivel federal, y lo debiera haber, para poder compensar las carencias que existen en materia de la infraestructura educativa y los esquemas docentes para poder atender a esta nueva población. Esta es una responsabilidad fundamental de los gobiernos. Dará la responsabilidad de los maestros, la responsabilidad de los padres de familia y la responsabilidad en la escuela en su conjunto. Sobre todo los actores de la educación para que México pueda avanzar por la ruta de la elevación de la calidad educativa. Ha habido, sin embargo, hay que decirlo, una presión, una carga desproporcionada, excesiva, que no corresponde a la realidad sobre los maestros. En parte porque, como es evidente, los maestros son el elemento fundamental de un proceso educativo. Así ha sido desde la antigüedad y lo es hoy todavía, a pesar de las introducciones e innovaciones tecnológicas que acompañan los procesos educativos. Todavía la calidad educativa depende en un porcentaje mayoritario, por ponerlo de alguna manera, en el papel de los docentes dentro del aula, dentro de la escuela. Sin embargo, no se les puede exigir a los maestros que ellos por sí mismos, con los mismos o menos recursos con los que fueron dotados,
en términos materiales y en términos de formación, puedan lograr alcanzar los retos que la sociedad moderna, la sociedad globalizada exige de nuestro sistema educativo. Tiene que ser este esfuerzo cada vez un esfuerzo de colaboración entre muchos actores. Sí, por supuesto, los padres de familia, que han sido un actor permanente que ha acompañado de manera paralela el proceso educativo desde sus orígenes, pero que no han intervenido y participado tan activamente como lo debieran y como lo prevé incluso nuestro marco legal a través de los consejos de participación social, por ejemplo. Pero lo tiene que ser la sociedad civil en su conjunto. La sociedad civil tiene que participar apoyando este esfuerzo de reforma educativa y lo tienen que ser los gobiernos, poniendo la educación como una prioridad y no lo han hecho necesariamente. No hay gobierno que no reconozca la importancia que tiene la educación. Hoy el mundo entero, en París, donde está la sede de la OSD, en las principales capitales culturales y financieras del mundo, se exige que un país como México transite hacia una educación de calidad. De tal manera que esto nos obliga a todos, fundamentalmente a los gobiernos, el federal y los gobiernos de las entidades de la República, a participar en la educación como una prioridad, algo que no ha sido en los últimos años en este país. Calidad de la educación. Que ese no es un programa, digamos, sexenal, o haya un nuevo gobierno de otro signo partidista y este esfuerzo que ya se hizo en estos años se vaya a ver interrumpido. Yo creo que es fundamental que se reconozca que en la Alianza por la Calidad Educativa y los ejes que la componen se incorporan los elementos fundamentales que debe contener una reforma educativa integral, una reforma educativa de largo aliento que busque transformar estructuralmente el sistema educativo a favor de la calidad y que a pesar de diferencias que puede y pudieran haber con respecto a los elementos y a los programas específicos que integra la Alianza por la Calidad Educativa, esta se convierta en el marco general de una política de Estado que el país exige desde hace muchos años, una política de Estado que trascienda al sexenio, que trascienda a la administración particular y que nos permita planear en el ámbito educativo a periodos de 5, 10, 20 años de distancia, como lo han hecho otros países que sí han logrado cambiar estructuralmente su educación, países como Singapur o Corea o Japón o Finlandia o India, China, más recientemente. México requiere de una política de Estado de largo plazo. En la Alianza por la Calidad Educativa se encuentran los ejes y los elementos fundamentales de una política de Estado de largo plazo. Ojalá la politización en la que a veces se cae en el ámbito educativo no desgaste o descalifique un proyecto que debería ser visto como un proyecto de todos y para largo plazo. Doctor, una pregunta final. En el ámbito estatal se está planteando dos tipos de reformas en materia educativa. Una es una que ya mencionaba, llevar inglés como segunda lengua en toda la educación básica y otra, tener, digamos, conectar a todas las escuelas con Internet. ¿Estas realmente deben ser las prioridades en materia educativa o hay otras antes que esas? Bueno, ciertamente esos dos son dos elementos que resultan fundamentales hoy en día en el mundo globalizado en una educación de calidad. Necesitamos dotar a las nuevas generaciones de conocimientos en el lenguaje que es hoy todavía el lenguaje universal de las comunicaciones globales. Y tenemos que dotar a los alumnos de esta y las futuras generaciones del conocimiento profundo del uso de las tecnologías modernas que generan y difunden el conocimiento, que comunican a los seres humanos, que nos integran como un mundo globalizado. Pero por supuesto que en un estado como Puebla esto debe estar acompañado con otros aspectos y otros objetivos que también son y deben ser prioritarios. Se debe atender rezagos históricos, no se debe, por buscar una calidad educativa para sectores específicos de la sociedad, no se debe marginar o excluir a sectores que requieren de programas compensatorios, de programas especiales, de una inversión adicional y extraordinaria, de el cumplimiento de compromisos sociales, de justicia y de equidad pendientes desde hace muchas décadas con sectores importantes de la población poblana. De tal manera que hay que poder equilibrar y balancear un esfuerzo por la calidad educativa para contar con una educación de primer mundo, con inglés, con computadoras, junto con una inversión importante y constante en aquellos sectores de la población que requieren todavía de lo esencial, de lo mínimo, de lo básico, para contar con una educación digna y suficiente.